Muy buenos días. Continuando con la temática a desarrollar, hoy hablaremos del teorema de Bayes y del teorema de la probabilidad total. Iniciamos con el teorema de probabilidad total, que nos enuncia lo siguiente. El teorema nos dice, si nosotros tenemos varios eventos o sucesos, de tal forma que al unir esos sucesos, el resultado que me da es el espacio muestral, y además tenemos otro suceso B, que es de nuestro interés, entonces el teorema de probabilidad total nos dice, ok, si tú quieres saber a qué es igual la probabilidad del suceso B, ¿qué debes hacer? Perfecto. Lo primero que tienes que hacer es conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso 1. El suceso 1 está aquí. Necesitas saber cuál es la probabilidad de ocurrencia, por eso aquí está esa probabilidad. Pero no es todo el suceso 1 lo que te interesa. Te interesa solamente el suceso de interés, en este caso es B, que está en el dado que esté en el suceso A1. Es decir, toda esta expresión nos está informando cuánto es esta fracción del suceso B, que es nuestro interés. Como nuestro interés es conocer el suceso B, entonces acá hay otra fracción del suceso B que está en A2. Por eso aquí aparece cuál es la probabilidad del suceso A2. Y repito el proceso. No es todo el suceso A2 que me interesa, solo me interesa el evento B que está en A2. Entonces toda esta expresión que está aquí me da como resultado todo esto. Y ahí voy rellenando en términos de probabilidad el suceso que a mí me interesa, que es el suceso B. Así sigo con este pedazo de acá, sigo luego con el otro pedazo, con todos los demás, y ahí voy a conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso B. Entonces, todas estas probabilidades van a estar dadas, simplemente hago esta operación que está indicada acá, y esto me va a dar cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso B. Eso es lo que nos enuncia el teorema de probabilidad total. Vayamos a un ejemplo para corroborar lo que nos dice el teorema. Se dispone de 3 cajas con bombillas. La primera caja contiene 10 bombillas, de las cuales hay 4 fundidas. En la segunda caja hay 6 bombillas, estando una de ellas fundidas. Y en la tercera caja hay 3 bombillas fundidas, de un total de 8. Entonces me planteo este escenario con un diagrama de árbol. Entonces se supone que yo tengo cajas, voy a enumerarlas: caja 1, caja 2 y caja 3. En cada caja sucede que tengo bombillas que pueden estar fundidas o pueden estar buenas. En caja 2 tengo bombillas que pueden estar fundidas o pueden estar buenas. Y en caja 3 también tengo bombillas que pueden estar fundidas o pueden estar buenas. El secreto de resolver con éxito problemas de este tipo está en entender o plantearse bien el teorema mediante este diagrama de Bayes. Este diagrama de árbol, si lo planteamos bien y lo entendemos, es fácil entender, es fácil resolver. Entonces, la primera caja contiene 10 bombillas, de las cuales hay 4 fundidas. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de encontrar una bombilla fundida que esté en la caja 1? Como hay 4 fundidas de un total de 10, entonces la probabilidad de encontrar una fundida va a ser ¿cuánto? 4 dividido 10. ¿Cuál será la probabilidad de encontrar una que esté buena? El restante, el complemento, 6 dividido 10. En la caja 2 dice hay 6 bombillas, estando una de ellas fundida. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una fundida en la caja 2? 1 dividido 6. La probabilidad de encontrar una buena sería 5 dividido 6, que es el complemento. Y en la caja 3 hay 3 bombillas fundidas de un total de 8. Entonces aquí la probabilidad de encontrar una bombilla que esté en la caja 3 va a ser 3 de un total de 8, como nos lo dice el enunciado.
Por ende, la probabilidad de encontrar una bombilla buena en la caja 3 sería 5 de las 8 restantes. ¿Sí? 5 restantes de las 8 que hay en total. Ahí tengo las probabilidades asignadas. Estas probabilidades que están aquí son probabilidades condicionadas. Me expreso esta de aquí, por ejemplo. Esa sería la probabilidad de encontrar una bombilla que esté buena, dado que esté en la caja 1. Es una probabilidad condicional, debemos leerla y entenderla de esa manera, ¿sí? ¿Qué me hace falta para rellenar o para comenzar a solucionar mi problema? Definir cuáles son las probabilidades de seleccionar cada una de las cajas. Como mi problema no me define eso, entonces yo asumo que las probabilidades son equivalentes. Entonces, ¿cuántas cajas tengo? Tengo 3, por ende la probabilidad de seleccionar la caja 1 va a ser 1 de 3, la probabilidad de seleccionar la caja 2 va a ser 1 de 3 y la probabilidad de seleccionar la caja 3 sería 1 de 3. Ya ahí tengo mi diagrama bien definido. Me voy a plantear el interrogante utilizando el teorema de probabilidad total. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla al azar de una de las cajas, de cualquiera de las cajas, esté fundida? Me voy a plantear el dibujito acá para que ustedes vean que efectivamente es el mismo esquema que tenía ya. Tengo un espacio muestral que está particionado por cajas. Aquí tengo la caja 1, aquí tengo la caja 2 y acá tengo la caja 3. En cada caja hay bombillas que están buenas, bombillas que están fundidas, bombillas que están buenas, bombillas que están fundidas, bombillas que están fundidas, bombillas que están buenas. ¿Qué me interesa? Que yo meta la mano aquí y seleccione una bombilla y esa bombilla esté fundida. Entonces me interesa este evento que acabo de resaltar aquí. Entonces es exactamente la misma representación gráfica que está en el teorema de probabilidad total. Entonces, escrito matemáticamente, ¿cómo sería para yo encontrar esa probabilidad? Bueno, para yo determinar la probabilidad de que una bombilla esté fundida, ¿qué sería? Bueno, para que la bombilla esté fundida, yo primero debo conocer la probabilidad de seleccionar la caja 1. Entonces debo conocer la probabilidad de seleccionar la caja 1. Pero no es todo lo que está en la caja 1 lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Me interesa la probabilidad de que la bombilla esté fundida y esté en la caja 1. Más, ahí rellené esta fracción de acá. Ahora relleno esta de acá, exactamente lo mismo, diciendo lo mismo. Para esta es, bueno, ahora me interesa conocer la probabilidad de seleccionar la caja 2, pero no es toda la caja 2 la que me interesa. Me interesa la probabilidad de que la bombilla esté fundida y esté en la caja 2. Más la probabilidad de seleccionar la caja 3, pero no es toda la caja 3 lo que me interesa que la bombilla esté fundida y esté en la caja 3. Todas estas probabilidades las conocemos porque en este diagrama están expresadas. Entonces simplemente la probabilidad de que la bombilla esté fundida es simplemente reemplazar ya. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar la caja 1? Aquí la tenemos, esa probabilidad es 1/3. ¿Cuál es la probabilidad de que la bombilla esté fundida y venga en la caja 1? Fundida y esté en la caja 1. Esa probabilidad es 4/10. Más la probabilidad de seleccionar la caja 2. Eso es nuevamente 1/3. Por que la bombilla esté fundida y venga de la caja 2. Fundida, caja 2. Eso es 1/3 también. Más la última, la probabilidad de que la bombilla venga en la caja 3, eso es 1/3, por que esté fundida y venga en la caja 3, mírenla aquí, fundida y está en la caja 3, eso es 3/8. Listo, lo que nos queda acá es pura operación aritmética, pura matemática sencilla. Todos sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, aquí está la solución. Cuando se resuelva toda esta operación, eso da 113 dividido 360 y eso nos da un resultado de 0.3139. Conclusión, la probabilidad de que yo meta la mano aquí y saque una bombilla sin saber de qué caja, no me interesa, y esté fundida, esa probabilidad es de 0.3139.
Así como resolvimos ese, es también sencillo verificar o hacer el cálculo para conocer cuál es la probabilidad de que una bombilla ya no me interesa que esté fundida, ahora me interesa que esté buena. ¿Cómo resolvemos eso? Pues podemos aplicar exactamente el teorema de la misma manera. Podemos cambiar aquí. ¿Qué cambiaría? Pues ya lo único que cambiaría es que ahora no me interesan las bombillas fundidas, sino bombillas buenas. Aquí debe ir B, porque es bombilla buena que está en la caja 2, bombilla buena que está en la caja 3, bombilla. Entonces todo me va a cambiar, todo va a permanecer igual, simplemente cambiaría en estas probabilidades condicionales. Esta cambia y esta cambia. Aquí me equivoqué, aquí no era un tercio, aquí era un sexto. Que la bombilla esté fundida y venga de la caja 2. Bombilla fundida y venga de la caja 2. Esto es un sexto. Me había equivocado ahí. ¿Sí? Así encontramos también esta probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que la bombilla esté buena? Entonces simplemente hacemos el mismo proceso. Si no queremos hacer el mismo proceso, entonces recordamos una de las propiedades de probabilidades que aprendimos en el video anterior. Y es que si yo tengo la probabilidad de A complemento, quiero conocer esta probabilidad, la puedo conocer simplemente haciendo la diferencia entre 1 menos la probabilidad de A. ¿Cómo así? Cualquier evento en el cual tú tengas solo dos posibles resultados, a uno lo llamas A complemento y al otro lo llamas A, puedes aplicar esta propiedad. Como en este caso, tú tienes un evento en donde la bombilla puede estar fundida o puede estar buena. Si ya conocemos la probabilidad de que la bombilla esté fundida, la probabilidad de que la bombilla esté buena, podemos aplicar esta propiedad. Entonces simplemente sería, escribo donde, voy a escribir acá, la probabilidad de que la bombilla esté buena sería 1 menos la probabilidad de que la bombilla esté fundida. Y esto sería 1 menos la probabilidad de que la bombilla esté fundida, ya la conocemos porque la acabamos de calcular, dio 0.3139, lo que de esa diferencia es la respuesta, 0.6861. Ahí tendremos la probabilidad de que la bombilla esté buena. Como ejercicio les recomiendo que lo hagan utilizando el teorema de probabilidad total, que sería haciendo todo este proceso, y corroboren que efectivamente debe dar esta misma respuesta. ¿Sí? Ahí se van familiarizando y se van adaptando a lo que dice el teorema. El teorema es muy sencillo y muy fácil de aplicar. Y el secreto está en hacer este diagramita, hacerlo y entenderlo claramente está. El siguiente es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una generalización de la probabilidad condicional. Si nos miramos acá directamente a lo que enuncia el teorema de Bayes, miran que lo que nos interesa ahora es una probabilidad condicional. Entonces tenemos el mismo escenario para calcular que teníamos en el teorema de probabilidad total. Tenemos varios eventos o sucesos de tal manera que al unir esos eventos me da el espacio muestral y además de ello tenemos otro evento que es de nuestro interés, el evento B. Entonces el teorema de Bayes nos dice, bueno, mira, ahora ya yo conozco cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento B. En el teorema de probabilidad total eso no lo conocíamos. De hecho, en el teorema de probabilidad total el interés era conocer esa probabilidad de ese evento. Si ya nosotros conocemos esa probabilidad, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento haya sucedido en el evento A1? Ahí. Si me regreso al caso de las cajas anteriormente, ya yo sé cuál es la probabilidad de que la bombilla esté fundida. ¿Sí? Esa probabilidad me dio 0.3139 a modo de ejemplo. Ahora el interrogante es, bueno, si ya yo conozco eso, yo te pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Si sé que la bombilla esté fundida, ella venga de la caja 2. Para ese tipo de problemas, la solución es el teorema de Bayes. Eso es lo que nos dice el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con el teorema de Bayes nos dice, fácil, mira, todo lo que está aquí abajo es lo que nosotros conocemos como el teorema de probabilidad total, lo que acabamos de aprender.
Esto es el teorema de probabilidad total. Si comparamos con lo que decía la presentación anterior, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y de hecho, en una probabilidad condicional, lo que va en el denominador debe ser la probabilidad de la condición. Es decir, todo esto que va aquí abajo es lo que me va a determinar a mí cuánto es P de B. Que ya eso lo sabemos calcular, la probabilidad del evento de interés. En el numerador, entonces, ¿qué iría? Las ramas de interés. Voy a volver a hacer el gráfico de el ejemplo anterior. Caja 1, caja 2, caja 3, bombilla fundida, bombilla buena, bombilla fundida, bombilla buena, bombilla fundida y bombilla buena. ¿Qué me interesa en este caso? Que si ya yo sé que la bombilla esté fundida, ella venga de la caja 2. Si ya yo sé que la bombilla esté fundida, ella venga de la caja 2. Es decir, me interesa esta rama del diagrama. Por eso es que de ahí me interesa conocer cuál es la probabilidad de que la bombilla venga de la caja 2. Y además de eso me interesa la probabilidad condicional de que, bueno, si la bombilla esté fundida, ella venga de la caja 2. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado. Esto que acabé de escribir aquí es muy diferente a esto que yo postulé acá. En probabilidad condicional, verificamos que no es lo mismo P de A dado B. Voy a escribirlo. No es lo mismo P de A dado B que P de B dado A. Estas cosas son completamente diferentes. Entonces, aquí la condición es esta probabilidad que esté fundida y venga de la caja 2 sale de mi diagrama. ¿Cuál es esa probabilidad? El valorcito que va aquí. Fundida y está en la caja 2. Esta caja 2 y esté fundida, esta no la conocemos. Para conocer esta tenemos que conocer la probabilidad de que la bombilla esté fundida. Listo. Ya conozco, de este diagrama conozco esta probabilidad de que esté en la caja 2 sería la que va acá. Y esta de que la bombilla esté fundida y esté en la caja 2 sería la que va aquí. Y ahí doy solución a mi problema. Ahí conocería cuál es la probabilidad de que la bombilla esté fundida y venga de la caja 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la bombilla, si ya yo sé que viene, que está fundida, ella venga de la caja 2? ¿Sí? Esa es matemáticamente la forma de plantear el problema. Entonces, si entendimos el teorema de probabilidad total, comprender acá el teorema de Bayes no es nada del otro mundo, ¿sí? Y de hecho aquí se amplía mucho el campo de las preguntas. Yo les puedo preguntar aquí cuál es la probabilidad de que si yo sé que la bombilla esté buena, ella venga de la caja 3, por ejemplo. ¿Qué necesitaríamos conocer aquí? La probabilidad condicional, es decir, cuál es la probabilidad de que la bombilla esté buena. Y esa ya la sabemos calcular con el teorema de probabilidad total o con la propiedad de complemento si ya conocemos cuál es la probabilidad de que la bombilla esté fundida. Entonces ya hay varios caminos que me pueden interesar. Les puedo plantear también la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que si la bombilla está fundida, ella venga de la caja 1? Ya esta es otra pregunta también. Es que nos va a ayudar bastante a solucionarla el teorema de Bayes. Eso es lo que nos dice el teorema de Bayes. Mira, si ya yo sé cuál es la condición, cuál es la probabilidad de que el evento haya salido de este suceso. Veamos el ejemplo y entendamos bien qué es lo que nos están preguntando. El ejemplo nos dice, el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros, otro 20% son economistas, y el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 50% de los economistas también hace eso. Mientras que los no ingenieros y los no economistas, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Ok, planteémonos el problema con un diagrama de árbol. Entonces, yo tengo una empresa que esa empresa tiene empleados que son ingenieros, tengo otros empleados que son economistas y tengo otros tipos de empleados que no son ni ingenieros ni economistas, los voy a llamar otros. ¿Sí? No son ingenieros ni economistas. De los que son ingenieros hay algunos que ocupan cargos directivos. Voy a colocarle D para que asemejar el evento a la inicial. D de cargos directivos.
pero hay otros que no ocupan cargos directivos de los que son ingenieros. Lo mismo sucede con los economistas. Hay algunos que ocupan cargos directivos, pero hay otros que no ocupan cargos directivos. Y los que no son ingenieros ni economistas, también hay algunos que ocupan cargos directivos y hay otros que no ocupan cargos directivos. Entonces, el secreto viene ahora en rellenar ese diagrama con las probabilidades correspondientes. En este caso, ya las probabilidades me las están dando porque me están dando porcentajes. Esos porcentajes yo los puedo interpretar como una probabilidad. Entonces acá me dice el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros. Ingenieros, aquí tengo los ingenieros. ¿Cuántos son? El 20%. El 20% es 0.2. Otro 20% son economistas. Economistas, aquí tengo los economistas. ¿Cuántos son? 0.2. ¿Qué porcentajes no son ingenieros ni economistas? Ok, perfecto. Aplicamos propiedad de complemento, ¿no? Si aquí tengo un 40%, el 100% sería lo que hace falta para el porcentaje que no son ingenieros ni economistas es el restante porcentaje para llegar al 100%. Si aquí tengo 40%, hace falta un 60%, es decir, 0.6 serían aquellos empleados que no son ni ingenieros ni tampoco economistas. Voy con este. De los ingenieros, aquí tengo los ingenieros, el 75% ocupa un cargo directivo. Ok. ¿Directivos quiénes son? ¿Que son ingenieros? El 75, 0.75. ¿Cuántos no ocuparán un cargo directivo? Pues el porcentaje restante, que es el 25%. No olvidemos que este 0.75 se interpreta como la probabilidad de que un empleado sea directivo dado que es ingeniero. Esa probabilidad es 0.75, es este 75% que me están dando. Acá el 50% de los economistas también ocupan cargos directivos. Aquí tengo los economistas. ¿Cuántos ocupan cargos directivos? Me están diciendo que el 50%, ese 50% iría aquí 0.5. ¿Cuántos no ocupan cargos directivos? Pues el restante 50%. Estamos hablando de los economistas, el restante 50%. Me falta acá 20% de los no directivos y los no economistas. Aquí nos dicen de los no ingenieros, perdón, y los no economistas, solamente 20% ocupa cargos directivos. Entonces, de estos que están acá, cargos directivos, ¿solo cuánto? El 20%. ¿Cuántos no ocuparán cargos directivos de los no economistas ni los no ingenieros? El 80%. Y ahí tengo mi diagrama plasmado. Entonces me voy a plantear la pregunta. La pregunta en este caso sería, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo, que ya yo sé que si el empleado es directivo, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? ¿Cómo resuelvo eso? Ojo, no confundan esto con esto, por eso se las copié acá. Directivo dado ingeniero es la que el diagrama me da. Ingeniero dado directivo no me la da el diagrama. Para calcular esto yo necesito conocer la probabilidad del condicionante, que es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo seleccione un directivo? Y para calcular esa probabilidad debemos irnos por todas las ramas de directivo. Aquí está directivo, aquí está directivo y aquí está directivo. Aplicamos ahí el teorema de probabilidad total, que fue el que acabamos de ver recientemente. En el numerador, ¿qué iría? Ingeniero y directivo. Entonces aquí me interesa conocer la probabilidad de que sea ingeniero y la probabilidad de que ingeniero directivo sería, si es directivo, que sea directivo dado que ingeniero. Al reemplazar aquí ya conocería la probabilidad que me están pidiendo, pero no puedo reemplazar aún porque esta probabilidad de que sea ingeniero la conozco, es 0.2. Esta también la conozco, es 0.75, pero esta del condicionante no la conozco. Entonces, para calcular esa probabilidad ya sabemos que es la probabilidad de que sea directivo. Eso es aplicando teorema de probabilidad total. Voy a borrarlo, voy a calcular acá abajo porque ahí no me va a alcanzar el espacio. La probabilidad de que sea directivo, ¿qué sería? Sería la probabilidad, primero, de que sea ingeniero. Pero no son todos los ingenieros los que nos interesan los directivos que son ingenieros. Entonces es la probabilidad de que sea directivo dado que ingeniero, más la probabilidad de que sea economista
por la probabilidad de que sea directivo dado que es economista, más la probabilidad de que no sea ingeniero ni economista por la probabilidad de que sea directivo dado que no es ingeniero ni economista. Todas estas probabilidades están dadas en el diagrama. Esta probabilidad de aquí es ¿cuánto? 0.2 multiplicada por esta de acá es directivo dado ingeniero es 0.75 más probabilidad de que sea economista. El diagrama nos indica que esa probabilidad de 0.2 por directivo dado economista, eso es 0.5 más probabilidad de que no sea ingeniero ni economista, eso es 0.6 por la probabilidad de que sea directivo dado que no es ni ingeniero ni economista, esa probabilidad de 0.2 y listo. Ya conocería aquí la probabilidad de que un empleado sea directivo. 0.2 por 0.75, eso da 0.15, 0.2 por 0.5 da 0.10 y 0.15 van 0.25 y acá 0.6 por 0.2, esto me da 0.12, 0.12 más 0.25, indudablemente esto da 0.37. Ahora sí puedo regresar acá y calcular la probabilidad que me está pidiendo el problema. La probabilidad de que un empleado sea ingeniero es 0.2 por de que sea directivo dado que es ingeniero es 0.75. Recuerden que aquí uno selecciona la rama de interés, ingeniero directivo, esta es la rama, estos son los numeritos que deberían ir en el numerador y en el denominador va la probabilidad de que sea directivo, que fue la que acabé de calcular que me dio 0.37. Ya lo que nos quedó ahí es pura operación aritmética y ahí todos sabemos hacer ese cálculo y al hacerlo esto nos da 0.405 como está hecho acá. Muy sencillo utilizar el teorema de probabilidad total. De este mismo enunciado yo les puedo hacer se pueden desprender muchas preguntas como por ejemplo ¿cuál es la probabilidad? Si ya yo sé que el empleado no es directivo, ¿cuál es la probabilidad de que sea economista? Por ejemplo, esa es una pregunta que se puede desprender de este problema. Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad si ya yo sé que es directivo, él sea economista? Estas dos probabilidades no son complementarias, ojo con ello. Tienen que ser cuidadosos. ¿Por qué no son complementarias? Porque no directivo y directivo, no solamente hay esas dos condiciones, también hay economistas, hay ingenieros, hay no ingenieros y no economistas. Otra pregunta que les puedo hacer de esta misma condición, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado que ya yo sé que es directivo, él no sea ingeniero ni economista? Otra pregunta, voy a colocarla acá porque ahí no se ve. ¿Cuál es la probabilidad de que, si ya yo sé que no es directivo, cuál es la probabilidad de que no sea ingeniero ni economista? Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que, cuál me hace falta? Si yo sé que no es directivo, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? Entonces, de este mismo escenario les puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 y la que está postulada en el problema, 6 preguntas diferentes. Recomendación, vean el video, entiendan, repitan las veces que necesiten, plantéenselo ustedes y resuelvan todas estas postulaciones que yo acabé de hacer aquí. ¿Cómo se resuelven? Utilizando el teorema de probabilidad de Bayes. ¿Sí? Para responder esta, por ejemplo, necesitan la probabilidad de que un empleado no sea directivo. ¿Cómo hacemos esa? Con el teorema de probabilidad total, o si no, utilizamos esta porque ahí podemos aplicar el complemento. Un empleado o es directivo o no es directivo. Entonces, ¿el complemento cuánto sería? 0.63. Esa sería la probabilidad de que un empleado no sea directivo. Sin embargo, les recomiendo que lo hagan con el teorema de probabilidad total para que se vayan familiarizando y vayan colocando en práctica todo esto. No siendo más, nos vemos en el próximo video.
Muchas gracias, que estén bien.